Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Yo soy Barbara Fraser, soy periodista independiente, soy de Estados Unidos, radico en Lima, Perú, y voy a acompañarles con un panel sumamente interesante para fortalecer y brindar nuevos recursos para nuestras coberturas en plena pandemia. Les recuerdo que estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, la IJNet. También estamos transmitiendo por Facebook Live en el grupo privado del foro, donde pueden sumarse. Allí nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, les va a compartir el link en el chat. Les invito a dejar en el chat tus preguntas y pueden dejarlos en el chat o en los comentarios en Facebook si están en Facebook Live y vamos a leerlos en vivo más adelante. Si prefieren recibir las novedades del Foro Global de Salud a sus correos personales, pueden suscribirse al boletín. El link está también en el chat. Gracias por conectarse. Hoy vamos a conversar del COVID y pueblos indígenas, con 5 panelistas que tienen diversas experiencias y perspectivas. El objetivo es levantar temas e ideas para nuestra cobertura, particularmente temas de salud y del COVID que merecen mayor cobertura ahora durante la pandemia y también después, una vez que pase la emergencia. Voy a mencionar rápidamente los 5 panelistas. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas y después entrar a las preguntas que tienen ustedes. Leonardo Tello es director de Radio Ucamara en la ciudad de Nauta, en la Amazonía peruana, en la ribera del río Marañón. Leonardo es hijo de padre Cucami y madre Achuar. Y desde la radio él trabaja con un equipo en que muchos de los miembros también son Cucama y ellos trabajan con y por su pueblo. Carol Zavaleta es médica, tiene su doctorado en Geografía de Salud y es investigadora en Salud y Seguridad Alimentaria de Pueblos Indígenas. Es investigadora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y becaria de la Fundación Wellcome Trust del Reino Unido. Javier Rodás es director fundador de la Escuela Intercultural Bilingüe número 941 de la comunidad Mbia Guaraní Jason Purá. Más o menos por ahí, Javier. ¿Lo pronuncié bien? Jason Purá, en Puerto Iguazú, en la región de Misiones, en Argentina. Es autor del diccionario Mbia Aibú Español y gestor de la publicación de un libro bilingüe escrito por los niños de la comunidad. Tenemos también con nosotros 2 especialistas de la Organización Panamericana de Salud, la OPS. Sandra Del Pino es asesora en diversidad cultural y también coautora de los lineamientos de la OPS para atención a los pueblos indígenas durante la pandemia. Adrián Díaz es asesor en salud comunitaria y de familia, también de la OPS. Bienvenidos a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Y vamos a empezar la ronda de preguntas entonces con Leonardo. Leonardo, en las cosmologías indígenas, las cosmovisiones indígenas, la salud y la enfermedad no se entienden de la misma manera que en la medicina occidental. ¿Cómo se entiende la pandemia entre los Cucama en particular y qué deberíamos tomar en cuenta como periodistas cuando abordamos temas de salud y de la pandemia en pueblos indígenas? Gracias, Bárbara, y a todos, compañeros en esta reunión y a toda la gente que está escuchando. Ese es uno de los temas quizás de mucha importancia hoy para poder intervenir, para poder acompañar, para poder hacer algo en favor de los pueblos indígenas
de la Amazonía, pero principalmente es una obligación que hay que hacer en este tiempo de pandemia para pensar en los pueblos indígenas desde los estados, desde las organizaciones, desde cualquier espacio, el espacio de la comunicación, el periodismo, exactamente igual, porque si no, solo estamos proyectando una mirada nuestra, una mirada científica de la medicina científica, y no lo que está pasando en realidad en los pueblos indígenas. Y eso es una de las falencias más grandes que tiene, por ejemplo, el Estado peruano y muchos otros estados en América Latina. Cuando se ha hablado de la pandemia, cuando se ha empezado a hacer la cuarentena, lo primero que se ha empezado a hablar ha sido de explicaciones de qué es el COVID-19, cómo afecta al organismo, cómo reacciona el organismo, por qué se llega a un cuadro crítico de la salud hasta morir en muchos casos, como ha pasado. Esa explicación es lo que ha circulado por la prensa escrita, hablada y todo lo que hemos podido ver por las redes sociales. En cambio, para el pueblo indígena Pucama, ya, ha sido otra la realidad, otra la forma de sentir el COVID-19, empezando que no era un problema nuevo. Situaciones como esta ya estaban registrados en los relatos sobre la madre de las viruelas, de la viruela, la madre de la enfermedad y otros relatos más que hablan de epidemias en el pasado y cómo azotaron con nuestras poblaciones. Pero además, esos mismos relatos proponen una forma de reacción desde la propia sabiduría indígena de los pueblos, ¿no? Y aquí hay dos elementos bien importantes que hay que tener en cuenta. Cuando uno está despierto y mira la situación del COVID-19 y cómo va matando a mucha gente, ¿ya? Lo primero que uno piensa desde un pueblo indígena es el mal, el demonio, ¿no? Que lo que hace es robarte parte del alma o la totalidad del alma hasta enfermarte y ocasionándote la muerte. Luego aparecen en cuestiones más profundas los sueños de muchos de los pobladores que vivimos en esta zona, y en los sueños vuelve a aparecer el recurso memorioso, los relatos, pero además actualizado, es en la misma persona de familiares que ya no están viviendo ahora, o a través de los espíritus de los chamanes que han fallecido, uno empieza a soñar y en los sueños recibe indicaciones de cómo debe comportarse con una situación como esta, en este caso el COVID-19, ¿no? Entonces, esa forma de concebir la presencia del COVID-19 como la enfermedad, ¿ya? Como el mal, pero además como el mal espíritu que ataca, que quiere robarme el alma completamente hasta morir, ya tiene una forma de enfrentarla también. Y allí se desarrolla o se ha desarrollado conocimientos propios de los pueblos donde la medicina natural es vital. Pero ¿qué ha pasado en este contexto? En Perú, ya hasta 1990, hay iniciativas bien importantes sobre promotores de salud en pueblos indígenas y además los promotores de salud para pueblos indígenas que empiezan a ser necesarios hoy en día. No son las personas que van comunicando dos tipos de conocimientos, porque fueron preparados para asumir algún tipo de primeros auxilios, pero sobre todo de aplicar conocimientos propios de los pueblos
indígenas. Y son personas que además de ayudar o de compartir esta experiencia con los chamanes, lo que hacen es también sanar con prácticas curativas ancestrales y utilizando plantas medicinales. Pero eso fue hasta 1990, probablemente en la última epidemia del cólera que azotó Perú. ¿Ya? Después de eso, el escenario del trabajo de los promotores de salud indígenas desaparece, porque es el Estado que dice, mira, nosotros vamos a encargarnos de este trabajo, los indígenas o cualquier otra persona que no esté preparado para hacerlo, debe dejar de hacerlo. Entonces, a partir de ese momento, las parteras, que son mujeres sabias y hombres sabios que atendían los partos, ¿ya? Las movilizadoras o la gente que está atendiendo la cuestión nutricional de los niños, y además, por ejemplo, los chamanes empiezan a ser desplazados. Los hospitales prohíben a la gente, el Ministerio de Salud prohíbe a la gente asistir a los chamanes o a cualquier tipo de persona que busque curación o sanación de un enfermo a partir de los conocimientos ancestrales. Es más, en los últimos años empiezan a haber programas sociales que obligan a la gente bajo un 200 soles, un equivalente a $65 cada 2 meses, obligan a las familias a atenderse en los puestos de salud. Pero allí los puestos de salud, la presencia de los puestos de salud existen en las ciudades grandes de manera precaria, ¿ya? El territorio amazónico es extenso y no hay atención en todas las comunidades. Entonces, pero ha pasado mucho tiempo en que se ha ido llevando a la gente a mirar esta forma de interpretar la vida, la enfermedad, la salud, y ya no como se la veía anteriormente. Eso es lo que ha generado una crisis muy fuerte aquí en la Amazonía sobre esperar esas atenciones del Estado cuando el Estado no ha llegado a atender suficientemente a donde tiene presencia y absolutamente nada en lugares donde jamás ha tenido presencia para ayudar a la gente, sino en el sentido de explotación de los recursos solamente, como pasa en el río Corrientes, ¿no? Una cuenca, un territorio que ha dado al Perú miles de barriles, millones de barriles de petróleo, pero que hoy se encuentra abandonado de médicos, de cualquier atención que pudiera recibir. Pero eso, como digo, un trabajo de volver a la memoria, volver a los conocimientos propios, hemos ido impulsando desde la radio, armando una red de corresponsales allí para trabajar nuevamente esa forma de mirar la salud, esa forma de entender la enfermedad y formas de abordarla y atacarla, ¿no? Que es lo que los pueblos aprendimos después de muchas epidemias que hemos tenido desde la llegada del hombre europeo o el hombre blanco a la Amazonía, ¿no? Entonces, desde los misioneros hasta los explotadores, o bueno, algunos los llaman descubridores, que son los que explotaron la Amazonía desde el inicio, y entonces trajeron pestes, epidemias, y un ejemplo claro es precisamente la madre de la viruela, cómo va retractando esas figuras, cómo personifica el mal, cómo personifica la enfermedad, y cómo las poblaciones reaccionan a una situación como esa, complicada. Mucha gente muere y eso queda registrado en los relatos, pero eso a la vez es una forma de cómo nosotros entendemos de que este coronavirus no es otra cosa más que ese mal espíritu que ataca la salud, que nos roba el alma y que debemos enfrentarlo de muchas formas. No solamente con la medicina natural, sino que en ese diálogo de las personas entre el espíritu o las entidades, espíritus de las plantas,
¿ya? En ese diálogo aprendemos una relación de conocimiento que nos permite luego poder utilizar las plantas con la capacidad suficiente para buscar o conseguir la salud. Gracias, Leonardo. Eso me hace pensar que una tarea para nosotros, los periodistas, es escuchar. Antes de empezar a escribir sobre el tema de pueblos indígenas y de la pandemia, tenemos que escuchar cómo se entiende la pandemia, cómo se entiende la salud, cómo se entiende la enfermedad. Carol, quisiera preguntarle un poco, haciendo seguimiento a lo que dijo Leonardo. Varias comunidades con esa memoria histórica que tienen de la viruela o de otras epidemias, mejor dicho, han hecho o han intentado hacer lo que hacían sus abuelos, sus bisabuelos, y aislarse. Varias comunidades optaron por aislarse o familias llevaron a sus hijos al monte para escaparse. Pero esa estrategia ancestral supone que tienen los recursos necesarios como para pasar un mes, 2 meses en el monte y vivir de los recursos del bosque. No todas las comunidades tienen los recursos, el territorio necesario para hacer eso. Y también la desnutrición es un problema en muchas partes de la Amazonía. Quisiera preguntarte, ¿hasta qué punto pueden subsistir las comunidades indígenas de sus sistemas alimentarios tradicionales? ¿Y qué significa eso para su salud durante la pandemia? Gracias, Mira, Bárbara. Eso para Carol, Leonardo. para Carol, sí. Ya, Bien. gracias. Ok. Sí, quiero agradecer a Leonardo primero, porque en verdad me ha gustado mucho cuando él dice, nos roba el alma, ¿no? Entonces y el hablar como de la ancestralidad, ¿no? De cómo ellos están conectando esta pandemia, que no es algo nuevo, sino es una experiencia que ellos lo tienen dentro de la memoria colectiva, y que en cambio nosotros estamos viendo, ya como médico, estamos viendo una pandemia y pensamos solo en el año 1916, ¿no? En la influenza de aquel año. Entonces, lo que estoy pensando sobre tu pregunta, Bárbara, sobre esta estrategia de aislamiento, efectivamente, como tú dices, las tasas de desnutrición en la Amazonía son elevadas. Elevadas en los estudios que se han realizado, y ten en cuenta que muchos de los enfoques de investigación son en niños y en mujeres, ¿no? Siempre nos enfocamos en niños menores de 5 años y en mujeres. Entonces, los recursos en el bosque, en muchos casos, podría ser que existan o son escasos, pero también tenemos que pensar que son estacionales. Ya hay investigaciones en la zona de Brasil, por ejemplo, hay más en la zona de Brasil, y bueno, yo misma he empezado a tener este enfoque estacional con respecto a los sistemas de alimentación en la Amazonía, porque dependen del acceso no solo al bosque, sino también al río, ¿no? Entonces, las lluvias y todo eso puede significar también algunas restricciones a ciertos alimentos, como por ejemplo salir a cazar en épocas de lluvia, o cómo está el caudal del río, si puedes pescar o no en épocas de lluvia, en la época donde no hay, en la época que le llaman el verano, ¿no? Que es entre los meses de abril, octubre. Ellos necesitan ir al campo a plantar, ¿no? Ellos tienen una secuencia de cultivo, el maíz, el arroz, el plátano, y mientras están en el bosque o en el monte, podrían tener tal vez estos recursos para hacer este tipo de actividades no agrícolas, pero por lo menos, o sea, tienen machetes. ¿Qué recursos necesitan en todo caso para aislarse, ¿no? Entonces son dos cosas, o tres cosas. Uno, yo miraría el tema de la estacionalidad. O sea, el sistema de alimentación no es constante en estas poblaciones, sobre todo las que se han ido al monte. Lo segundo, miraría que los datos de desnutrición que tenemos son limitados, por lo menos en el Perú, pero yo no encuentro en la bibliografía que he revisado de varios países amazónicos, no he encontrado, no recuerdo haber visto que sean mejores que los no indígenas.
No recuerdo, por lo menos en el caso de los niños y las mujeres y en el tema de anemia. Y lo tercero era el tema de que en este momento por la pandemia se están aislando y hay que pensar en que ellos producen, ¿no? No es que simplemente en el día a día ellos van a la tienda o van a comprar, por lo menos para los que se han aislado. Entonces, ahorita ellos están probablemente plantando, los que puedan hacerlo, entonces necesitan tierra, necesitan espacio para donde ocultarse para poder activar estos sistemas de producción. Entonces, esas tres cosas me parece que son consideraciones importantes. Gracias. Bien, gracias, Carol. Sandra, quisiera hacer, siguiendo un poco ese tema, una de las cosas que Leonardo comentó es ese desfase que puede existir entre el Estado y las comunidades indígenas. En los lineamientos de la OPS hablan de la necesidad de armonizar la medicina tradicional y la medicina científica occidental. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿qué es lo que los estados, los gobiernos deberían hacer? ¿Cómo se pueden acercar esos dos sistemas de medicina? Muchísimas gracias, Bárbara, y aprovecho para enviar un saludo a los demás expositores. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos venido abordando este tema para integrar lo que es la medicina tradicional y la medicina occidental. Desde hace mucho tiempo OPS ha venido trabajando con el tema de salud indígena y en el año 2017 se aprobó la primera política sobre etnicidad y salud, donde precisamente una de las líneas estratégicas es esa armonización entre la medicina ancestral y la medicina occidental. En este contexto, y precisamente es un poco lo que viene a visibilizar estas consideraciones que se han publicado en el contexto de la COVID-19 con pueblos indígenas y otros grupos, cómo construir esa salud intercultural. O sea, es un proceso que requiere mucho tiempo, porque es un proceso que requiere confianza y específicamente refiriéndonos a la prevención y el tratamiento de la COVID en la región, cómo promover el respeto entre esas distintas visiones, ¿no? En un marco también de derechos colectivos. Creemos que es muy importante utilizar las herramientas con las que se cuenta. Una de ellas muy importante son los diálogos de saberes o los diálogos interculturales, no solo para entender cuál es la visión del otro, ¿no? O cómo vamos a entender cuáles son esas discrepancias que tenemos, pero también para poder desarrollar planes donde haya unos compromisos por ambas partes y donde de verdad consigamos armonizar esas dos esferas, población indígena a través de sus estructuras, a través de sus líderes, de sus médicos tradicionales con el personal de salud. Teniendo también muy presente que los pueblos indígenas tienen que tener un rol protagónico desde el inicio, no imponer ninguna acción, ha de ser una construcción colectiva y se va a trasladar también a cualquier otra esfera, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en campañas informativas sobre la COVID-19 que sean no solamente traducidas, pero además que estén adaptadas a las realidades. Y esa adaptación solo se puede conseguir si hay esa vinculación entre ambas esferas, ¿no? Desde OPS venimos trabajando así, hay toda una red de colegas en las oficinas de países que trabajan con las distintas redes, con los pueblos indígenas, y también para que lo tengan ustedes presente, ¿no? Esta publicación recoge todas esas inquietudes que se han venido recibiendo desde los países, ¿no? O sea, las propias perspectivas y las mismas inquietudes de la población indígena. Gracias. Bien, gracias, Sandra. Entonces, eso queda como un recurso para los periodistas cuando estamos elaborando nuestros reportajes. Existen estas oficinas de la OPS en diferentes países y hay personas que están trabajando ese tema. Bien. Javier, quisiera preguntarte de ti. Hemos estado hablando mucho específicamente de la salud, pero el COVID también, la pandemia también ha enfrentado a los y las docentes con una serie de retos, y uno es cómo manejar la educación a distancia con niños indígenas y cómo entrar con la tecnología en lugares donde quizás no hay internet o no llega bien el señal de celular
o simplemente no hay experiencia con el uso de las tecnologías. ¿Cuáles han sido los desafíos que tú has enfrentado y dónde ves posibilidades de reportajes de temas que los periodistas deberían tomar en cuenta? Bueno, buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes a los demás panelistas. Un gusto compartir, aprender, saber las experiencias de las distintas comunidades. Bueno, la verdad que esta situación del COVID y toda la pandemia trajo una nueva realidad al respecto de la educación intercultural, del modo de enseñanza, y en las comunidades que están aisladas, como el caso donde está la escuela Yacyretá, en el sentido tecnológico, en el sentido del acceso a Internet y el poder dar una educación con las nuevas tecnologías, se dificulta. Entonces se han tomado otro tipo de decisiones que es en base a esta educación intercultural que se ofrece en la institución. Cada docente externo que viene y el docente de la comunidad guaraní preparan los contenidos de manera diaria y eso envían al directivo de la escuela, quien luego distribuye en los distintos domicilios, ya que el único que tiene posibilidad de acceder a la comunidad es el director de la escuela, ¿no? Tiene un salvoconducto, ¿no? Entonces, de esa manera se garantiza la llegada de la educación en base al plan anual de intercultural que tiene la institución. También garantiza el acceso al comedor, a la comida cotidiana, entonces se elaboran los alimentos y los padres, madres pasan a retirar en horas del mediodía de la institución, llevando a cabo todos los protocolos del distanciamiento. Con respecto a la salud, quería agregar un poquito que estuve escuchando, acá también siempre es tenida en cuenta la persona del Opuyhuá, el chamán, entonces todo el acervo cultural, medicinal que es tradicional en estas personas mayores que realizan las curaciones, tiene contacto en la interculturalidad o con el sistema de salud y trabaja junto con los profesionales médicos que vienen 2 veces a la semana, más la presencia de agentes sanitarios de las comunidades que van resolviendo, solucionando estas cuestiones del tema de salud, ¿no? Esto del COVID-19 es una situación inédita, inesperada, y bueno, va fundamentalmente en un trabajo colectivo desde la sociedad envolvente, junto con los sabios que tienen conocimientos y chamanes, realizan las experiencias de la prevención, cuidado de la salud. La comunidad está bastante aislada del contexto externo, así que hay una serie de cuidados que se están verificando para proteger la salud de la comunidad. Bien, gracias, Javier. Y Adrián, aquí han surgido varios temas. Tú trabajas el tema de salud familiar y también has estado haciendo capacitación de personal de radios comunitarios, comunicadores indígenas de radios comunitarias en Ecuador. ¿Cuáles son algunos de los temas principales que crees que son cosas que deberíamos tomar en cuenta? ¿Dónde ves historias que no se están contando? Bueno, muy buenas tardes, Bárbara y compañeros, compañeras. Un placer estar con ustedes. Sí, efectivamente, en Ecuador, desde el inicio de la pandemia, se trabajó una estrategia de comunicación de riesgo desde el inicio del mes de febrero, que, bueno, por supuesto se trabajó con distintas instancias del Estado, el Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos, etcétera, pero por sobre todas las cosas se incorporaron desde el inicio las propias organizaciones de los pueblos indígenas, afro y montubio, lo cual le dio una particularidad y una pertinencia cultural muy importante a los mensajes. Lo que se había evaluado en el inicio es que los mensajes que empezaban a circular, las pautas y todas las recomendaciones, tenían una orientación o estaban pensadas muy de la perspectiva urbana y mestiza.
y que había poca pertinencia de esos mensajes. Entonces, no solamente se trataba de la traducción de los mensajes iniciales de protección, etcétera, que se fueron elaborando a las distintas lenguas, sino también de un proceso de adaptación cultural. No es la simple traducción, y eso lo tuvimos claro desde el inicio, y por eso la incorporación desde el primer momento de las organizaciones fue clave para poder modelar esos mensajes y que no sea una simple traducción. En el plan este que te refiero, se elaboraron, tiene 4 líneas estratégicas. Una es justamente la generación de mensajes, otra es la activación de mecanismos de comunicación interpersonal a través de los líderes comunitarios, los técnicos de atención primaria, etc. Una tercera que tiene que ver con todo el proceso de diálogo de saberes, como mencionaba Sandra en un momento, para, junto con los dirigentes de las organizaciones, ver qué mensajes y qué pautas se pueden ir adecuando en términos de la postergación de la fiesta, en términos de la postergación también de algunas prácticas ancestrales o de reuniones que desde la lógica más epidemiológica deberían estar postergadas. Y una cuarta línea es justamente esto que tú mencionas, que con la CORAPE, que es justamente las radios, la Confederación o Grupo de Radios Comunitarias, se trabajó un proceso de capacitación que sigue hasta el día de hoy. Hoy precisamente tuvimos la 8ª reunión para abordar distintos temas de capacitación, información a los comunicadores, porque ellos mismos reconocían que en muchos casos les resulta difícil la actualización de temas por la dispersión en la que se encuentra, el difícil acceso a información oportuna y certera, de manera que y a veces informan a través de WhatsApp o de lo que les llega por algunas redes sociales, que como sabemos hay bastante información falsa y mensajes que no son adecuados. Entonces se inició todo un proceso que abordó distintas temáticas. Hoy, puntualmente el de hoy, tenía que ver con lo de salud sexual y reproductiva. Anteriormente fue lo vinculado a la recuperación de los servicios esenciales para la atención de pacientes con enfermedades crónicas, pero por supuesto al inicio de la pandemia estaba vinculado en algo que creo que Leonardo lo había mencionado, de cómo es la transmisión del virus, en qué consiste la pandemia, cómo nos podemos proteger, cómo las pautas de protección, que como digo, estaban más pensadas de una lógica urbana, debían ser adaptadas a los contextos de las poblaciones indígenas, afro, montubio, etc. Es decir, conforme fue avanzando las distintas fases de la pandemia, los mensajes y los procesos de capacitación van variando. Por ejemplo, en este momento, muchos de los municipios, de las zonas del Ecuador, están pasando de un semáforo rojo a un semáforo amarillo. Bueno, ¿eso qué implica? De tal manera para que los comunicadores, estas radios populares, puedan a su vez en sus programas radiales o en sus distintos medios de comunicación, puedan ir actualizando la información conforme, insisto, avanza la pandemia. Entonces no es un solo tema. Por ejemplo, una de las cosas que estamos ahora también preocupados e insistiendo, que en un primer momento los mensajes del propio ministerio fue: no venga al establecimiento de salud salvo que esté con una sintomatología que se describía, fiebre, tos, etc. Pero en este momento, ya después de 4 meses, hay personas con enfermedades crónicas, hay gestantes, hay niños que tienen que ser controlados. O sea, además del tema de la pandemia, los servicios ya están teniendo que responder y seguir atendiendo los procesos naturales de salud-enfermedad. Entonces, hay que incentivar ahora a la población a que, resguardando todas las medidas de cuidado que tiene el propio equipo de salud y la población, comenzar también a asistir a los centros de salud para las atenciones regulares. Yo quería, si me permitís, mencionar algo que había mencionado Carol, que también me parece interesante, que por ahí incluso tiene una situación un poco diferenciada en Ecuador. Muchas de las comunidades se han autoaislado, autoconfinado, incluso en las chacras, justamente en las áreas de producción. Entonces, salvo algunas comunidades que han tenido problemas sobre el COVID, se les sumó problemas climatológicos, inundaciones, hay alguna
la comunidad Sarayaku ha perdido todos los cultivos porque se desbordó el río Bonasa y perdieron todo. En realidad ellos tienen acceso a los alimentos porque se internan precisamente en las chacras. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos en la experiencia de Ecuador, ellos, del punto de vista de la seguridad alimentaria, no se le modifica mucho la situación, salvo, como reitero, algunas comunidades, incluso en la provincia de Morona Santiago, que por inundaciones han perdido los cultivos. Y sí, acá en Ecuador se ve que en términos generales, y más allá de la pandemia, la población, como muy bien dice Caro, la mayoría de los estudios tienen que ver con la población de gestantes o menores de 5 años, la proporción de niños con desnutrición crónica es significativamente superior al promedio nacional en la población indígena. Incluso yo tuve la oportunidad de estar en Perú un tiempo bastante prolongado, unos 7 años, y hemos hecho algunos estudios en Bagua, Condorcanqui, en Datén del Marañón, y se repite el mismo patrón que en Ecuador, que la población infantil indígena, en ese caso era Aguajún, One Piece, tiene unos prevalencia de nutrición crónica por encima de la media nacional. Lo que pensamos que puede ocurrir ahora, tanto en la población mestiza como indígena, es un incremento de la desnutrición aguda, y por eso es tan importante que se recuperen los controles de salud regulares para poder hacer el control de crecimiento de los niños, identificar tempranamente si hay alguna situación de seguridad alimentaria que lleve a una desnutrición aguda. Bien, gracias, Adrián. Aquí creo que han surgido algunos temas también. Eso de la desnutrición creo que es un tema de largo plazo, es algo que se puede ir explorando, desarrollando durante la pandemia y también después. El tema de enfermedades crónicas también, tanto la atención durante o falta de atención durante la pandemia, como cómo están afectando esas enfermedades, diabetes, hipertensión, otras enfermedades crónicas a los pueblos indígenas. Y un tema que no ha surgido aquí, pero creo que es importante, es la diferencia entre la vida en las comunidades y la vida de los indígenas que viven en espacios urbanos. Eso es algo que creo que ha recibido poca atención y merece más. Bien, hemos recibido varias preguntas y se nos va el tiempo también, así que les voy a pedir respuestas muy puntuales y concretas a algunos de esos. Leonardo, alguien está preguntando, algunas personas han preguntado qué medidas están tomando las comunidades ante la pandemia, tomando en cuenta que no tienen acceso a los mismos servicios básicos como el resto de la población. Muy brevemente, ¿nos puedes decir un poco cómo los están manejando en las comunidades del Marañón? Mira, en la zona hay un primer momento en que llega a Loreto la pandemia y no se espera que llegue tan rápidamente a las comunidades. Entonces, el segundo momento en el país es las regiones, las capitales. Un tercer momento que llega a las capitales de provincias o distritos. Y este es un cuarto momento en que el COVID está entrando muy fuertemente a las comunidades. Entonces, todo parece que esos 3 meses han sido tan largos, pero a la vez tan cortos en cómo transcurre la vida en las comunidades, ¿no? Y entonces hay un primer momento que la gente está pendiente de cómo va a reaccionar el Estado frente a una situación de atención a la población, ¿ya? Y en ese momento se habla de bonos, de programas sociales, de ayuda humanitaria. Todo eso llega insuficientemente y tarde. Todavía hay comunidades en el río Tigre que no han recibido la canasta solidaria que debieron recibir hace 2 meses atrás. Entonces, en segundo lugar, la gente empieza a contagiarse masivamente, no hay atención del Estado, y entonces lo que ocurre es que se empieza a volver la mirada a las plantas medicinales. Entonces, hay demanda de atención de médicos, ¿sí? Hay demanda de medicina, sí, de parte de los pueblos, pero al no aparecer, al no tener presencia el Estado en muchas comunidades, en muchos pueblos, lo que ocurre es que
se empieza a generar un llamado de los APUs, de los líderes indígenas, a su población a utilizar las plantas medicinales. Entonces, lo que nosotros hacemos como radio en ese momento es recoger esas experiencias, esos testimonios de curación y de tratamiento, y la empezamos a difundir por la radio y la vamos comunicando a los corresponsales de otros pueblos en las distintas partes del territorio. Y yo creo que este es un momento en que la gente sabe que el Estado no va a llegar y que tiene que atenderse con las plantas medicinales que están dando resultados. Muchas comunidades cercanas incluso a Nauta ya no están pidiendo pruebas rápidas y otro tipo de cosas de ayuda a los centros de salud. Han decidido cerrar sus entradas y utilizar plantas medicinales para sanarse. Bien, gracias. Aquí yo he escuchado dos cosas que creo que también merecen mayor atención desde el periodismo. Uno es la pregunta de si los países los gobiernos tenían un plan para pueblos indígenas, tenían un plan para abordar una pandemia en los pueblos indígenas. Y otro es la asistencia. ¿Qué tipo de asistencia? Si la asistencia que ofrecían obligaba a la gente a trasladarse, a quizás exponerse más al virus, y si la asistencia que fue, el apoyo que fue prometido, si llegó a las comunidades. Sandra, ha surgido la pregunta de si hay información actualizada sobre epidemiológica de pueblos indígenas, o si hay subregistros en algunos casos, si tenemos datos, si realmente tenemos los datos que se necesitan para entender cómo es el comportamiento de la pandemia en las comunidades indígenas. Bárbara, esta es muy buena pregunta, porque definitivamente el tema de la información sobre la situación de salud de los pueblos indígenas ha sido una prioridad por muchísimo tiempo antes de la pandemia, ¿no? Y a pesar de que ha habido avances en los países, la sistematización y cómo se ha recolectado la variable etnicidad no ha sido de la misma manera, ni tampoco se ha avanzado igual. Y la misma situación ocurre ahora con el contexto de la COVID-19, ¿no? Sí sabemos, por supuesto, con los datos con los que contamos, que son poblaciones que están en una situación de mayor vulnerabilidad, y precisamente con los datos con los que contamos sabemos que hay mayores tasas de mortalidad materna, mayores niveles de desnutrición, enfermedades que también pueden presentar mayores vulnerabilidades, ¿no? Pero es muy difícil, y por eso precisamente las orientaciones de OPS en sus recomendaciones siguen insistiendo en la necesidad de recolectar esta información en el contexto de la pandemia. Porque sin un diagnóstico preciso va a ser muy difícil poder contar además con esos enfoques diferenciados, ¿no? Precisamente todas estas distintas situaciones, abordar la población indígena que vive aislada, la población indígena que vive en zona urbana, etcétera, etcétera. Yo pienso que sigue siendo un reto. En OPS hay un equipo que está definitivamente trabajando fuerte en la recolecta de datos en el contexto de la pandemia, pero definitivamente es algo que tenemos que seguir trabajando. Esta mañana, por ejemplo, el Fondo Indígena para Latinoamérica y Caribe presentó su segundo informe, y uno de los temas que abordábamos en esta sesión de webinar esta mañana era eso, ¿no? No solo ya la necesidad de contar con esos datos, pero que esos datos además nos permitan desarrollar análisis sobre cómo está viviendo la población indígena esta situación de la pandemia. Gracias. Bien, gracias. Sí, ahí creo que han surgido varios temas que merecen seguimiento también para información para reportajes, tanto sobre qué es lo que nos dicen los datos como cuáles son los vacíos en los datos. A ver, hay una pregunta aquí para Carol. Carol, ¿cómo abordarías tú la situación histórica de inseguridad alimentaria en nuestros pueblos andinos, pueblos indígenas, mejor dicho? O sea, ¿cuál ha sido eso me hace preguntar, ¿cuál es la transición nutricional de que se habla y cómo afecta esto a los pueblos indígenas?
Esa es una buena pregunta, Bárbara, porque tiene que ver con, yo pienso que tiene que ver también con la ausencia de información en adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evidenciar la transición nutricional tenemos que, lo primero que se ve es cambios en la adultez, ¿no? Los adolescentes o los adultos son los que empiezan a desarrollar enfermedades crónicas y en otros países como Venezuela, Brasil, también en Ecuador me parece recordar que he visto literatura en la que ya mencionan, ¿no?, la presencia de enfermedades crónicas en comunidades indígenas, y es un cambio que tiene que ver con el cambio de la dieta, ¿no? O sea, va de la mano con el cambio de la dieta, con el cambio de las actividades físicas. Como mencionaba Adrián anteriormente, y en el Perú es parecido, quizás en Ecuador, el trabajo es en la chacra, en muchas de estas comunidades. Entonces es una labor, ¿no? Tengo un estudiante que ahorita está investigando, empezó trabajando con a ver cómo comen las mujeres, y su tesis termina siendo el trabajo intenso que implica producir comida, ¿no?, en la chacra para las mujeres. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, y en medio de eso nosotros estamos trayendo alimentos procesados, alimentos que a mis hijos yo les digo, no lo vamos a comer, hijos, ¿no? Entonces es un tema complejo porque, como tú dices, es una historia, ¿no? Es una historia de inseguridad alimentaria que es más y menos en diferentes comunidades. Entonces, en la actualidad se nos viene como una cosa rapidísima la transición a los pueblos, así como nos llegó el COVID a nosotros en 6 meses, en menos, en 3 meses, la transición nutricional nos va a llegar de la misma manera, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho. Gracias, Caro. Tenemos aquí algunas preguntas que tienen que ver también con la prevención. Javier, quisiera preguntarte qué medidas tomaron en Argentina con respecto a la prevención. Tú me habías dicho que en la zona donde estás tú no ha habido muchos casos de COVID entre los guaraní, pero hay zonas de Argentina donde sí hay más casos entre diferentes pueblos. ¿Qué medidas de prevención se tomaron en la zona de Misiones, por ejemplo? Sobre todo tomando en cuenta que ustedes están en la frontera con Brasil, donde ha habido menos control sobre los casos. Sí, las medidas de prevención tomadas, bueno, aquí en la provincia de Misiones hasta el momento hay muy pocos casos, ¿no? 26 casos, entonces ha habido 2 personas fallecidas, pero digamos que está protegida justamente por este sistema de protección y de aislamiento y estar en los domicilios, ¿no? Sin embargo, las alarmas están encendidas porque lindamos o limitamos en el área del río Iguazú, zona norte de Misiones, con Brasil, y también hacia el sector este, limítrofe con el río Uruguay, con Brasil, y Brasil no ha tomado así las prevenciones del caso, o no ha visto que sea un caso de una enfermedad de urgencia. Entonces vemos que en el área limítrofe hay muchos infectados, hay mucha población que ha contraído el COVID-19, también hay muchas personas que han fallecido, entonces las fronteras están cerradas. Entonces la alerta es justamente que esos pasos fronterizos permanezcan cerrados para que la pandemia no se expanda hacia esta región que tiene pocos casos, ¿no? Hablando del resto de Argentina, como bien decías, en la zona de Chaco, Resistencia, alrededores, que es un área urbanizada, ahí también hay la población del pueblo Com, se ha visto muy afectado justamente porque están en poblaciones urbanas ya viviendo cerca de una gran ciudad, ¿no? Entonces el contagio es más rápido, la prevención, las medidas preventivas son más delicadas y genera esta suerte de indefección, ¿no? Entonces, con muchas prevenciones, con muchos cuidados, tomando todas las precauciones respectivas, es como tiene que protegerse la población. Y bueno, y para eso, como bien decían los otros panelistas, no alcanza con una campaña de traducción en la lengua originaria de los textos de las medidas preventivas, sino que estar presente con el personal de salud,
con los agentes sanitarios y también con los líderes espirituales de las comunidades para la prevención. Así que es un trabajo intercultural en conjunto que puede prevenir esta pandemia tan desconocida, rara y que nos tomó de sorpresa a todos. Bien, gracias. Aquí también creo que Javier nos ha planteado varios otros temas para investigación en cada país, ¿no? Adrián, una pregunta espero que sea muy puntual para ti. Ya estamos llegando al final de la hora. Pero se ha preguntado, y creo que eso es algo que surge mucho en los medios también. ¿Existe con esta pandemia el temor de que, o el peligro de que algunos grupos pequeños indígenas desaparecen? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente hay grupos muy, muy pequeñitos que incluso en Ecuador hay alguna alerta de entrar el virus en alguna de las comunidades, corren peligro sí, de extinguirse, porque bueno, son muy, muy, muy reducidos, generalmente son aquellos grupos o poblaciones que están en zonas de o en aislamiento o contacto inicial o de muy difícil acceso, con lo cual tarde o temprano el virus llega y la posibilidad de responder tanto del sistema de salud como de la propia comunidad es bastante limitada. Entonces, sí, hay una alerta y una preocupación desde los ministerios y por supuesto muy especialmente desde las propias comunidades y las organizaciones. De manera que sí, eso es un riesgo que hay que estar muy atento. Incluso lo compartíamos con colegas la vez pasada de COICA, precisamente ellos también nos transmitían esa preocupación que existe en algunos de los pueblos y nacionalidades. Y sé que estamos en los últimos minutos, pero solamente para mencionar que comparto la preocupación de Carol sobre esta transición o acumulación nutricional, porque estamos viendo precisamente cómo sobre la situación de desnutrición crónica se está montando problemas de, por ejemplo, sobrepeso, obesidad en niños de poblaciones indígenas. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la llegada de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Si uno lo ve acá en Ecuador, cómo bajan las avionetas que llevan pasajeros y fundas y packs de gaseosas y productos ultraprocesados que nada tienen que ver con la cultura alimentaria originaria y que puede llegar o está generando importantes estragos. De manera que comparto esa preocupación y creo que hay que estar muy alerta con esto, más allá, por supuesto, del tema de COVID. Bien, muchísimas gracias. Lamentablemente estamos llegando al final de la hora. Hemos dejado varias preguntas todavía sin contestarse. Invitamos a los periodistas que están en línea a comunicarse con nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Adrián, Sandra, Javier, Carol, Leonardo. Me falta alguien. Sandra. No. Son todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y gracias a todos ustedes que han estado en línea con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro grupo privado en Facebook o al boletín en español del ICFJ por el link que Desiree les ha dejado en el chat. Si llegaron tarde o quieren volver a ver completo este conversatorio, le compartiremos el link de la grabación en el grupo de foro en Facebook y muy pronto a sus correos electrónicos a través de su suscripción. Muchísimas gracias, buen trabajo y gracias por participar. Gracias, hasta luego.